Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para descubrir los dramas más intensos, las comedias más románticas y las historias más apasionantes que llegan directamente desde Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de esos romances que te dejan sin aliento. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en una de las series que más furor causó y sigue causando, esa que nos robó el corazón con su química explosiva y sus giros inesperados, Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Love is in the air. Pero no vamos a hablar de la serie en general. No. Hoy vamos a centrarnos en la relación, en ese torbellino de emociones, en ese amor que parecía imposible pero que finalmente floreció entre Kerem Bürsin, interpretando al irresistible Serkan Bolat, y Hande Erçel, la encantadora Eda YLDZ. Vamos a analizar esos momentos clave, esos instantes de tensión, esas confesiones finales que nos hicieron suspirar y que, seamos honestos, nos dejaron con ganas de más. Prepárense porque el amor prohibido está a punto de explotar en este vídeo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido sobre series turcas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así podamos seguir creciendo esta comunidad de apasionados por las telenovelas turcas. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Sen Kalkam es una serie del género comedia romántica, que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y workaholic. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada cuando Eda, sin querer, arruina un evento importante para Serkan. Como resultado, él le ofrece una peculiar propuesta: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de becarla para estudiar arquitectura en Italia. Al principio, la relación es puramente profesional y llena de malentendidos y choques de personalidad. Pero, como ya sabemos, del odio al amor hay un paso muy pequeño. Lo que hace a esta serie tan especial y tan relevante para el tema de hoy es, precisamente, la evolución de la relación entre Serkan y Eda. Al principio, ambos se resisten a la atracción que sienten el uno por el otro. Serkan, por su parte, es un hombre que se ha cerrado al amor debido a traumas pasados. La pérdida de sus padres en un accidente que indirectamente él siente que pudo haber evitado, lo marcó profundamente. Se refugió en el trabajo construyendo un imperio arquitectónico para evitar enfrentar su dolor y su vulnerabilidad. Se convirtió en un robot, un ser racional y pragmático incapaz de permitirse sentir. Eda, en cambio, es una joven independiente y soñadora que no está dispuesta a cambiar por nadie. Ella ha luchado toda su vida para salir adelante, enfrentando la adversidad con una sonrisa y una determinación inquebrantable. Su sueño de estudiar arquitectura es la clave para un futuro mejor, una oportunidad para escapar de las limitaciones que la vida le ha impuesto. Ella ve en Serkan una oportunidad, pero también percibe su frialdad y su control, algo que choca frontalmente con su espíritu libre. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y se ven obligados a convivir, la barrera entre ellos comienza a desmoronarse. La convivencia forzada los obliga a ver más allá de las primeras impresiones, a descubrir las vulnerabilidades y las fortalezas ocultas detrás de las máscaras que ambos han construido. Los momentos de tensión son constantes. La serie juega mucho con el estira y afloja. Justo cuando creemos que Serkan y Eda están a punto de declararse su amor, algo sucede que los separa. Celos, malentendidos, exparejas que reaparecen, secretos del pasado, todo conspira para mantenerlos alejados. Y es precisamente esa tensión, esa incertidumbre, lo que nos mantiene enganchados a la pantalla, esperando ansiosamente que finalmente se sinceren y admitan lo que sienten. La habilidad de los guionistas para crear situaciones conflictivas, a menudo basadas en la falta de comunicación o en las inseguridades de los personajes, es lo que alimenta el drama y mantiene la llama del interés encendida. Cada episodio es una montaña rusa de emociones, con momentos de alegría, tristeza, frustración y esperanza. Un ejemplo perfecto de esta tensión es la llegada de Selin, la ex prometida de Serkan. Selin es una mujer inteligente, atractiva y exitosa que aún siente algo por Serkan. Su presencia en la vida de Serkan provoca celos en Eda y pone a prueba su relación. Selin representa el pasado de Serkan, la vida que él creía querer y que había construido con tanto esmero. Es una amenaza para la naciente relación con Eda, porque pone en duda la capacidad de Serkan para dejar atrás su antigua vida y comprometerse con un futuro incierto. Eda se da cuenta de que siente algo más que amistad por Serkan,
pero teme confesar sus sentimientos por miedo al rechazo. Ha sido herida en el pasado y no quiere volver a sufrir. Además, es consciente de la diferencia de clases sociales entre ella y Serkan, lo que la hace dudar de la viabilidad de su relación. Serkan, por su parte, se encuentra dividido entre su pasado con Selin y el presente con Eda. No sabe si está listo para abrir su corazón de nuevo y arriesgarse a ser vulnerable. La reaparición de Selin lo obliga a confrontar sus propios miedos y a decidir qué es lo que realmente quiere en la vida. Pero vamos a centrarnos en esos momentos que definen la relación y que ejemplifican ese amor prohibido que parece imposible. Uno de los momentos más icónicos es cuando Serkan, después de negarlo durante mucho tiempo, finalmente se da cuenta de que está enamorado de Eda. Este momento de revelación llega después de una serie de situaciones en las que Serkan ve a Eda en peligro y se da cuenta de que no puede vivir sin ella. La escena en la que Serkan rescata a Eda de un incendio en el jardín es un claro ejemplo de este amor que nace en medio del caos. El fuego, símbolo de peligro y destrucción, también se convierte en un catalizador para que Serkan reconozca la importancia de Eda en su vida. La valentía de Serkan al enfrentarse al fuego para salvar a Eda es una metáfora de su disposición a luchar por su amor, a superar sus miedos y a arriesgarse a ser herido. A partir de este momento, Serkan comienza a mostrarse más vulnerable y a expresar sus sentimientos hacia Eda. Sin embargo, la confesión no es fácil. Serkan tiene miedo de ser rechazado y de lastimar a Eda. Además, sabe que su relación no es aceptada por todos. Su madre, por ejemplo, se opone a la relación porque considera que Eda no es lo suficientemente buena para su hijo. Aydan Bolat, la madre de Serkan, es un personaje complejo, marcado por su agorafobia y su control sobre la vida de su hijo. Ella ve en Eda una amenaza para el futuro que ha planeado para Serkan, un futuro en el que él continúa siendo el exitoso arquitecto que ella siempre ha querido que sea. La oposición de Aydan a la relación entre Serkan y Eda añade una capa más de complejidad al drama, creando un conflicto interno en Serkan, que se debate entre complacer a su madre y seguir su corazón. Y aquí es donde entramos en el terreno de las confesiones finales. No me refiero a un solo momento, sino a una serie de momentos que culminan en la declaración definitiva de amor entre Serkan y Eda. Cada capítulo nos regalaba pequeñas dosis de romanticismo, miradas intensas, gestos sutiles que nos hacían intuir que el amor estaba a punto de explotar. Pero las verdaderas confesiones, las que nos hicieron saltar del sofá y gritar de emoción, llegaron en los momentos más inesperados. Esos momentos en los que la vulnerabilidad de los personajes se expone al máximo, en los que las barreras se derrumban y las palabras fluyen desde el corazón. Recuerdo particularmente la escena en la que Serkan le confiesa a Eda que ha estado mintiendo sobre su relación con Selin. Le explica que no se va a casar con ella y que la única mujer que ama es a ella. Eda, por supuesto, no le cree al principio. Ha sido lastimada tantas veces que le cuesta confiar en Serkan. Pero finalmente, después de ver la sinceridad en sus ojos, decide darle una oportunidad. Esta escena es crucial porque marca un punto de inflexión en la relación. Serkan se abre completamente a Eda, admitiendo sus errores y mostrando su arrepentimiento. Eda, por su parte, supera sus propios miedos y decide confiar en Serkan, apostando por un futuro juntos. Otro momento clave es cuando Eda le confiesa a Serkan que está dispuesta a renunciar a sus sueños de estudiar en Italia para estar con él. Le dice que su amor es más importante que cualquier otra cosa. Esta confesión demuestra la profundidad de los sentimientos de Eda y la importancia que Serkan tiene en su vida. Eda sacrifica su sueño, aquello por lo que ha luchado toda su vida, por amor a Serkan. Este acto de entrega total demuestra que su amor es incondicional y que está dispuesta a renunciar a su propia felicidad por el bienestar de Serkan. Pero no todo es color de rosa. La relación de Serkan y Eda sigue enfrentando obstáculos. El principal problema es la enfermedad de Serkan. Un tumor cerebral amenaza su vida y pone a prueba su amor. Serkan decide alejarse de Eda para no hacerla sufrir. Pero Eda no se rinde. Lucha por su amor y se niega a dejarlo solo. La enfermedad de Serkan es el mayor desafío que enfrenta la pareja. Pone a prueba su amor, su fe y su capacidad para superar la adversidad. Serkan, al alejarse de Eda, cree que la está protegiendo del dolor, pero en realidad la está privando de la oportunidad de estar a su lado en el momento más difícil de su vida. Eda, con su amor incondicional, le demuestra que no importa lo que pase, ella estará ahí para apoyarlo y acompañarlo en su lucha. Y es en medio de esta crisis cuando se produce la confesión final,
la que sella su amor para siempre. Serkan, al borde de la muerte, le dice a Eda que la ama más que a nada en el mundo. Le promete que si sobrevive pasarán el resto de sus vidas juntos. Eda, por su parte, le dice que siempre lo amará, pase lo que pase. Esta escena es el clímax emocional de la serie. Es el momento en el que Serkan y Eda se entregan por completo el uno al otro sin reservas ni miedos. Es la promesa de un amor eterno, que trasciende la vida y la muerte. Esta escena es, sin duda, una de las más emotivas de toda la serie. Nos muestra la fuerza del amor verdadero, ese que es capaz de superar cualquier obstáculo. Y es que al final, Senkalkam es una historia de amor, pero también es una historia de superación personal, de amistad y de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que, con valentía y perseverancia, podemos superar cualquier obstáculo para alcanzar la felicidad. Pero más allá de la trama, lo que realmente hizo que Senkalkam fuera un éxito rotundo fue la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La conexión entre ellos era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Su actuación era tan natural y creíble que era imposible no creer en su amor. Los rumores de romance entre ellos fuera de la pantalla no hicieron más que alimentar la pasión de los fans por la serie. Y aunque nunca confirmaron ni negaron nada, la realidad es que su química traspasó la pantalla y nos regaló momentos inolvidables. Su habilidad para transmitir las emociones de sus personajes, tanto en los momentos de alegría como en los de tristeza, es lo que conectó con el público y convirtió a Senkalkam en un fenómeno global. Otro dato interesante sobre la serie es que fue filmada en Estambul, una ciudad llena de encanto y romanticismo. Los escenarios de la serie, desde la lujosa mansión de los Bolat hasta la humilde floristería de Eda, contribuyeron a crear una atmósfera mágica que nos transportó a un mundo de ensueño. Estambul, con su rica historia, su vibrante cultura y su impresionante arquitectura, se convirtió en un personaje más de la serie, añadiendo un toque de exotismo y romance a la historia. Además, la banda sonora de la serie es simplemente espectacular. Las canciones, tanto las originales como las covers de temas populares, encajaban a la perfección con cada escena y nos ayudaban a conectar aún más con los personajes y sus emociones. La música se convirtió en un elemento clave para transmitir las emociones de los personajes, creando una atmósfera envolvente que intensificaba la experiencia del espectador. En resumen, Senkalkam es una serie que lo tiene todo: una trama atrapante, personajes carismáticos, una química explosiva y una banda sonora inolvidable. Pero lo que realmente la hace especial es la historia de amor entre Serkan y Eda, un amor prohibido que supera todos los obstáculos y que nos enseña que el amor verdadero puede conquistarlo todo. Una historia que nos inspira a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a nunca rendirnos ante la adversidad. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando los momentos más intensos y las confesiones finales de Senkalkam. Hemos explorado ese amor prohibido entre Serkan y Eda, hemos revivido sus momentos de tensión, sus celos, sus dudas y, finalmente, la explosión de su amor verdadero. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué les pareció la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que su amor traspasó la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.